Saludos, mis queridos y apreciados amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes una tipología más. En esta ocasión vamos a compartir la tipología de José, tipo de Cristo. Y Cristo, tipo de José, en el contexto de la justificación. Aquí vamos a ver la hermosa relación que hay entre lo que es la vida y la experiencia de José en relación con la vida y la experiencia de Cristo, y la de Cristo relacionada con la experiencia de José. Así que en esta tipología de José, tipo de Cristo, y Cristo, tipo de José, tenemos la siguiente. José era el hijo amado de su padre. Ustedes saben que José, que Jacob, tenía 12 hijos, y entre los 12 hijos, José venía siendo el hijo amado de Jacob. En este caso nosotros notamos que entre toda la humanidad, Cristo era el hijo amado de Dios. Por eso en una ocasión dijo: he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Si notamos esta expresión que dijo Dios el Padre acerca de la persona de José, de Cristo, podemos notar que era también el mismo sentir de Jacob hacia su hijo José. Así que vemos esta hermosa relación entre todos los hijos de José, el hijo de Jacob, el hijo especial, ¿cuál era? José. Y entre toda la humanidad de los hijos de Dios, el hijo especial de Cristo, del Dios el Padre, era José. También tenemos que José fue vendido. Nosotros sabemos, ustedes se acuerdan que en una ocasión los hermanos de José querían eliminarlo, y bajo esas circunstancias José había sido vendido a unos ismaelitas, y luego ellos lo vendieron más adelante al rey de Egipto llamado Potifar. En este caso también tenemos lo mismo. Cristo había sido también vendido, y precisamente vendido por sus hermanos, por los más cercanos, en el caso de Judas. Así que vemos que personas, parientes bastante cercanos, fueron los que vendieron a José, y parientes bastante cercanos, que en el caso fue Judas, que era del círculo de ese círculo íntimo de él. También notamos aquí, José fue sepultado y luego liberado. ¿Cómo sepultado? Ustedes se acuerdan que José había sido echado en una cisterna, y luego que había sido echado en la cisterna, ustedes se imaginan ahora a José allí desde aquella cisterna clamando a Dios para que pudiera ser liberado de esa situación. Y aquí hay una hermosa relación entre lo que es la experiencia que atravesó Jonás mientras estaba en el vientre del pez, el caso de José mientras estaba allí en la cisterna, y el caso de Cristo mientras estaba allí en aquella cueva que era la de José de Arimatea. Porque si notamos, Jesús en realidad no fue sepultado como hoy en día lo vemos debajo de la tierra, sino que fue puesto en una cueva. Mientras Jonás estaba allí, habíamos tratado el tema de Jonás tipo de Cristo y Cristo tipo de Jonás. Habíamos dicho que mientras Jonás estaba en el vientre del pez, tenía, en cuanto a parte humana, estaba muerto porque estaba imposibilitado, pero en cuanto al espíritu tenía vida porque podía comunicarse con el Padre. En el caso de José pasaba lo mismo. Estaba allí en una cisterna, la cual había sido echado, había sido imposibilitado, pero podía comunicarse con su Creador. Y en el caso de Cristo, que estaba allí en aquella cueva, que estaba lo que llamamos la sepultura, Cristo tenía la parte humana, en cuanto a parte humana estaba muerto, pero en cuanto a la parte espiritual estaba vivo. Así que en este caso nosotros podemos notar esa parte, porque Cristo, en cuanto a la parte divina, que la parte divina no murió en él, estaba allí, aunque estaba cautiva porque no podía salir y ya había un plan la cual no podía ser violado. Él, si no hubiese sido resucitado, hubiese quedado encarcelado para la eternidad en aquel cuerpo, estando muerto y vivo al mismo tiempo. Pero aquí vemos, nos podemos imaginar al Hijo en la calidad ya de Dios comunicándose con el Padre, y así entonces ambos fueron liberados. Así que vemos esa hermosa tipología donde José fue imposibilitado al ser echado en una cisterna y Cristo entrado en una cueva. En ambos casos, ambos estaban imposibilitados, aunque sí podían comunicarse con su Creador. En el caso de
de José también podemos notar que José tuvo victoria sobre sus enemigos. A pesar de que los hermanos de José querían, la intención de ellos era matarlo, pero lamentablemente no se le dio el caso de querer matarlo, sino que al final él terminó siendo vendido a unos ismaelitas para nunca más volverlo a ver. Pero vemos que él terminó siendo triunfante porque al fin y al cabo él terminó de un lugar al otro y allí fue exaltado y vindicado por Dios. Que dicho sea de paso, vamos a hablar una parte con relación a lo que es la vindicación. Y en el caso de Cristo también triunfó sobre sus enemigos. En ambos casos hay esta tipología. José terminó triunfando sobre sus enemigos y Cristo terminó triunfando sobre sus enemigos, sus opositores. También vemos un detalle importante. José era el rey segundo en el mando. No se olvide ese detalle. José era rey segundo en el mando. ¿Cómo así? Ustedes saben bien que en Egipto, mientras José ya ocupaba aquella posición de rey, podríamos llamarlo así, era segundo en el mando porque él estaba después del faraón. Pero resulta ser que el que estaba segundo en el mando era primero, porque al fin y al cabo el faraón dependía aún del mismo José. Por eso notamos que cuando del pueblo iban con alguna queja o con algún problema donde el faraón le decía: no vengan donde mí, vayan donde José, porque José es el que sabe. Así que José era el que sabía de todo, e incluso el mismo rey tenía que consultar con José sobre lo que él quisiera. Y en el caso de Cristo también se pasa lo mismo. En la persona de Jesús, él es rey segundo en el mando. Es un detalle que lo entendamos. Pero así como José era rey segundo en el mando, pero incluso el mismo faraón tenía que depender de José, también Cristo es segundo en el mando. Pero aún siendo segundo en el mando, también está en la misma posición del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es segundo en el mando en cuanto al segundo Adán, pero en cuanto a Dios, entonces tenemos a Dios el Padre que es el Rey. Y vamos a leer esta parte para que no haya duda alguna de lo que estamos diciendo. Cuando vamos al libro Primera de Corintios, vayamos allá al libro Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27. Escucha lo que dice allí. Vamos a leer el verso 28 también. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 27 y 28. Dice allí: porque sujetó todas las cosas bajo su pie. Aquí está hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, evidentemente está exceptuando a aquel que todo lo ha sujetado a Él. Está hablando el Padre. Así que dice allí: y cuando todo le haya sido puesto en sujeción, entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción a aquel que sujetó a Él toda la cosa, para que Dios sea todo en todo. Así que podemos ver que aquí se presenta a Cristo siendo rey segundo en el mando, como lo fue José, rey segundo en el mando. Porque aquí dice claramente: entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Aquí se está hablando de lo que viene siendo la segunda creación. En la segunda creación, cuando Dios establece que elimine y purifique este mundo de pecado, y entonces renueve la tierra, entonces Cristo, como humano, como hombre, vendrá a ser el segundo Adán, cabeza de la humanidad y segundo en el mando, porque así como Adán antes de la caída era segundo en el mando porque estaba Dios el Padre después de Adán, ahora en la nueva creación Cristo como hombre se convierte en segundo en el mando, aunque al mismo tiempo es primero, porque también pasaba lo mismo con José. José era segundo en el mando, pero al mismo tiempo que era segundo en el mando era primero. ¿Por qué? Porque él estaba por encima aún del mismo faraón de parte de Dios. Así que de parte de Dios él estaba, ¿por qué? Estaba por encima del faraón. Así que es un detalle muy importante y esperamos que usted pueda entender, asimilar lo que estamos tratando de decir. Otro detalle importante: José estuvo preso injustamente. En eso también nosotros sabemos que José fue llevado, cuando ya había llegado a Egipto. Ustedes se acuerdan que José había sido encarcelado. Y cuando allí aparecieron aquellas personas que habían tenido un sueño, él le interpretó el sueño a cada uno de ellos. La razón por la cual José estaba allí cautivo, preso,
había sido injustamente porque él había sido acusado por la mujer de Potifar de que él había intentado violarla. Realmente nosotros sabemos que no era así. Así que en este caso vemos que José había sido preso injustamente, y en el caso de Cristo también había sido preso injustamente. Ustedes se acuerdan que el mismo Herodes había dicho allí, pero yo no veo pecado alguno, no veo maldad alguno. Pero los sacerdotes insistían en que sí y vivían acusando de una serie de cosas, y en fin Cristo terminó estando preso o cautivo injustamente, al igual que José. Es un detalle muy importante que yo creo que resaltemos. Los siervos de Dios, los que han sido justificados, los que han sido el bautismo del agua y del Espíritu, siempre serán acusados injustamente. No hay un siervo de Dios que no sea acusado injustamente. ¿Sabe qué indica eso? Nosotros vivimos un mundo lleno de crítica y de maldad, y por lo tanto nosotros, los que seamos justificados, los que seamos realmente fieles, no dejaremos de ser lamentablemente criticados por nuestros enemigos, recordando que nuestros peores enemigos es dentro que están. Tendremos enemigos externos e internos, pero lo peor es adentro que están. Cristo lo peor estuvo dentro, los apóstoles lo tuvieron dentro, los reformadores de la media fueron dentro, y todos nosotros tenemos nuestros peores enemigos dentro de nosotros. Nuestros propios hermanos son los que nos criticarán, nos van a tildar de una serie de cosas y terminarán llamándonos hasta fanáticos, herejes, una serie de cosas, pero tendremos que tomar en cuenta que esta es la experiencia de todo el que ha sido justificado y exaltado y vindicado por nuestro Padre Celestial. Pasó con José, pasó con Cristo y pasa con todos los siervos de Dios. Así que ya vimos esa parte en José y en Cristo, que se dio la misma experiencia. También tenemos que José fue profeta, aunque no fue reconocido como profeta. Y usted dirá, ¿José fue profeta? Sí, José fue profeta. Usted se acuerda que José en una ocasión había tenido un sueño, y en ese sueño él había visto donde habían diferentes estrellas, y en una ocasión él vio el sol y la luna y dice, nosotros vamos a ir, nos vamos a postrar ante ti. En otra ocasión vio unos cuantos como sembrados que estaban en pila alrededor, y él estaba en el medio, y entonces dice que aquellos se inclinaban hacia él. Los hermanos dijeron, y nosotros vamos a venir, nos vamos a postrar ante ti. Más sin embargo, dicho sea de paso, eso fue lo que causó celo en ellos, y ese celo que causó en ellos fue lo que llevó a ellos a querer matar a José, a pasarlo por muerto, y etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, los sueños de José se cumplieron, porque su padre terminó postrado ante él, sus hermanos terminaron postrados ante él, aunque no fue reconocido como profeta. Dicho sea de paso, permítame decirle, los profetas de Dios nunca son reconocidos por profeta, por los ministerios o los que están al frente de la obra. Nunca ha sido aceptado, siempre ha sido rechazado. Así, cuando usted ve a un profeta, una persona que se diga ser profeta y ha aceptado por el ministerio, asegúrelo tan cierto como que 2 más 2 son 4, que es falso. ¿Por qué? Porque los profetas de Dios, Dios los levanta en un momento en que las iglesias están en apostasía, están podridas y no sirven. Y por lo tanto, Dios se ve la necesidad de levantar profetas para levantar un nuevo ministerio. Cuando Dios levantó a Ellen White como profeta, era porque el ministerio pastoral del protestantismo estaba podrido y ya no servía. Entonces levantó un nuevo profeta para levantar un nuevo ministerio, que es el pastoral adventista, que al final, desgraciadamente, termina también podrido y caído. Y Dios se ve la obligación de levantar un nuevo ministerio llamado 144.000 o cuarto ángel, que será confirmado con la lluvia tardía, dará el fuerte perdón y concluirá la obra. Por eso es que dice la sierva de Dios en eventos últimos días, que Dios va a tomar personas de los comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y Él demostrará que no depende de gente dota ingreída, y que pocos de ellos serán empleados. Es decir, los pocos ministros que valen la pena, los poquitos que hay, porque es que no sirve el ministerio, serán como José de Arimatea, Nicodemo y Pablo, que serán empleados y utilizados por Dios fuera del ministerio, porque no serán aceptados por el ministerio. Porque esta obra que lo va a terminar es el que la comenzó Dios, y la va a terminar Dios a través de un ministerio que reemplaza el pastoral llamado 144.000 o cuarto ángel. Pero vemos aquí esta hermosa realidad. José era profeta y Cristo era profeta. Y sabemos que Cristo fue profeta, aunque no fue aceptado ni reconocido como profeta por el ministerio. Si hubiesen aceptado el ministerio sacerdotal de los tiempos de Cristo, hubiese aceptado a Cristo como profeta, la historia hubiese sido diferente. Si los hermanos de José hubiesen dado
como revelación divina los sueños de José, la historia hubiese sido diferente. Pero en ambos casos, ambos fueron profetas, aunque no aceptados por el círculo íntimo. Muy bien. Vamos a ver. Aquí vemos otra parte interesante. José fue vindicado o exaltado. En esta parte es bueno resaltar que la palabra exaltado o vindicado, siempre hemos hecho énfasis, que cuando una persona es vindicada por Dios, termina siendo humillado por los que están a sus alrededores, porque tienen envidia, tienen egoísmo, y Dios termina exaltándolo aún más. Por ejemplo, vemos el caso de Job. Job era un hombre exaltado, vindicado y justificado por Dios. Pero usted se acuerda que el diablo vino y humilló a Job y vio todo lo que le hizo. Pero cuando fue humillado, Dios lo que hizo fue que lo exaltó aún más. Ya conocemos el caso también de Cristo, un hombre exaltado por Dios, vindicado. Fue humillado y Dios lo exaltó aún más. En el caso de José, José era un hombre justificado, el justificado de una persona vindicada. Como era un hombre justificado, que era amado, que era exaltado, entonces sus hermanos lo que hicieron fue que trataron de humillarlo para darle a conocer que él no era nadie. Mas sin embargo, cuando ellos lo humillaron, Dios lo que hizo fue que le exaltó aún más y terminó a sus enemigos humillándolo y postrándolo delante de José. Eso es muy delicado, mis hermanos. Miren, cuando los cristianos de la simiente del diablo humillan a los cristianos de la simiente de Dios, ellos lo que terminan es frustrados, porque a esa persona que ellos humillan, Dios termina exaltándolo y poniéndolo aún más alto para que se llenen aún más de odio. Eso pasó con los sacerdotes. Los sacerdotes trataron de humillar a Cristo, pero Dios lo exaltó aún más y lo que hicieron fue que se llenaron aún más de odio. Pero al final terminó Cristo siendo vencedor, como también ha pasado en toda la historia con aquellos que realmente son justificados y vindicados por Dios. Ese detalle quiero que tenga siempre bien en cuenta. Si tú eres una persona que no eres de lo de la simiente del diablo, atraído por el diablo a la iglesia, y tú eres una persona vindicada y justificada por Dios, tú vas a ser atacado, tú no vas a estar en paz en tu iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Cuando estudiamos la vida de José, Job, la vida de los apóstoles, de los formadores, todo hombre que realmente ha sido justificado, todo hombre que realmente está siendo transformado por el Espíritu Santo, nos vamos a darle cuenta, porque se va a reflejar a través de aquellos que están madurando en el pecado o que lamentablemente van retrocediendo mientras que los siervos de Dios van avanzando. Pero es una parte importante que podemos ver en la vida de José. José fue vindicado, o sea, exaltado, al igualmente que Cristo. Mientras más lo humillaron, más exaltado terminó Cristo y José también. Vemos una parte, José fue aborrecido por sus hermanos, ya eso quedó entredicho en lo que hemos dicho. Sabemos ya que la Biblia dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, sus propios hermanos, hablando de Cristo, les rechazaron, y en el caso de José también les rechazaron sus propios hermanos. Recuerde que los 11 no quieren saber de José, tampoco los hermanos de María, los hermanos de José, dice que ellos le criticaban a José y lo aborrecían, y de una manera más amplia, aún el mismo pueblo de Israel terminó rechazándolo. Así que por lo tanto, vemos aquí que así como José fue rechazado, igualmente Cristo fue rechazado por sus propios hermanos. Otra parte, José fue intermediario entre Dios y los hombres. Es un detalle importante que hay que tomar en cuenta, en que José fue intermediario entre Dios y los hombres. En el caso de lo que era los egipcios y Dios, Dios utilizó a José